Hay una experiencia que casi todos los mexicanos que han visitado Estados Unidos describen de la misma manera. Subes al coche, salís a la carretera o simplemente caminas por una calle cualquiera de cualquier ciudad mediana americana y algo se siente raro. Al principio no sabes exactamente qué es, después lo identificas. No hay baches, no hay parches encima de parches, no hay ese movimiento constante de volante que haces de manera automática cuando manejas en casa para esquivar lo que viene. El asfalto es liso, uniforme, casi aburrido. Y tú ahí pensando, ¿cómo es posible? Porque en México el bache no es una excepción, es parte del paisaje. Es tan normal que tenemos vocabulario especializado para describirlo. Bache, tope, hoyo, socavón. Hay colonias donde el vecino más útil no es el del agua ni el de la luz, es el que sabe qué calles evitar para no romper una llanta. Y no es un problema de una sola ciudad ni de un solo gobierno. Es una queja que se repite en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en la Ciudad de México, en cualquier municipio mediano del país. Entonces la pregunta es válida y merece una respuesta seria. ¿Por qué las calles de Estados Unidos tienen tan pocos baches comparadas con las nuestras? ¿Es que tienen mejor dinero? ¿Mejor tecnología? ¿Mejores gobiernos? ¿O hay algo más profundo detrás de esa diferencia que tiene que ver con cómo está organizado todo el sistema? La respuesta no es simple ni es una sola cosa. Es una combinación de ingeniería, financiamiento, gestión y cultura que lleva décadas construyéndose. Y cuando la entiendes completa, ya no puedes ver una calle rota de la misma manera. Porque un bache no es solo un hoyo en el asfalto. Es el síntoma visible de decisiones que se tomaron, o que no se tomaron, mucho antes de que ese hoyo apareciera. Hoy vamos a entender exactamente cómo está construida una calle americana, por qué dura más, quién paga su mantenimiento y cuál es la diferencia real con lo que ocurre en México. Y al final vas a entender por qué el problema del bache es mucho más complicado de resolver de lo que parece desde la ventanilla del coche. Quédate, porque esto se pone muy interesante. Para entender por qué las calles americanas duran más, primero hay que entender cómo está construida una calle. Porque la mayoría de la gente cree que una calle es simplemente asfalto encima de tierra. Y eso es exactamente el problema. Una calle bien construida es como un sándwich de capas. Abajo del todo está la subrasante, que es el suelo natural compactado. Encima va una capa de material granular, grava o piedra triturada, que se llama base y que puede tener entre 15 y 40 centímetros de grosor, dependiendo del tráfico que va a soportar. Encima de esa base va la capa de rodadura, que es el asfalto o concreto que ves y pisas. Cada capa tiene una función específica. La base distribuye el peso de los vehículos para que no se concentre en un solo punto. El asfalto. Encima protege esa base de la lluvia y del sol. Si falla cualquiera de esas capas, el resultado es siempre el mismo, un bache. En Estados Unidos, el estándar de construcción de calles está definido por normas federales y estatales muy específicas. El grosor de cada capa, el tipo de material, la compactación requerida, todo está regulado y verificado durante la obra. No es que cada municipio invente su propia receta. Hay una metodología estandarizada que se aplica de manera consistente. Pero hay algo más importante que el grosor del asfalto. Es el material con el que se construye. En muchas ciudades americanas de clima frío, las calles principales no se construyen con asfalto, sino con concreto hidráulico. Losas de concreto reforzado colocadas una junto a otra con juntas de expansión entre ellas. Esas juntas son cruciales porque el concreto se expande con el calor y se contrae con el frío. Si no tienes juntas, el concreto se agrieta solo. Con juntas bien diseñadas, una calle de concreto puede durar 30 o 40 años con mantenimiento mínimo. Ahora bien, el clima también importa enormemente, y aquí hay algo que sorprende. El frío extremo del norte de Estados Unidos no destruye las calles de la misma manera que podríamos suponer. Lo que sí las destruye es el ciclo de congelamiento y descongelamiento. Cuando el agua se filtra por una grieta pequeña en el asfalto, se congela en invierno, se expande, agranda la grieta, se descongela en primavera y deja un hoyo. Ese ciclo repetido decenas de veces al año es el principal enemigo del pavimento en climas fríos. La respuesta americana a ese problema es mantenimiento preventivo constante. Antes de que una grieta se convierta en bache, los equipos municipales la sellan. Es un proceso barato, rápido y rutinario. Sellar una grieta cuesta una fracción de lo que cuesta reparar el bache que esa grieta produce si se ignora. Esa lógica, intervenir temprano y con frecuencia, es uno de los secretos más
importantes detrás de las calles lisas que ves en Estados Unidos. Y todo eso cuesta dinero, mucho dinero, lo que nos lleva a la pregunta más interesante de todas. ¿Quién paga todo esto y cómo está organizado ese financiamiento? En Estados Unidos existe un impuesto federal y estatal sobre la gasolina, que se destina específicamente a infraestructura vial. Cada vez que un americano llena el tanque, una parte de lo que paga va directamente a un fondo para carreteras y calles. Ese fondo se llama Highway Trust Fund a nivel federal y tiene equivalentes en cada estado. No entra a una bolsa general de gobierno donde puede usarse para cualquier cosa. Está etiquetado, es exclusivo para infraestructura de transporte. Eso garantiza un flujo constante y predecible de recursos para mantenimiento, independientemente de quién esté en el gobierno ese año. Además, los contratos de construcción y mantenimiento vial en Estados Unidos incluyen garantías obligatorias. Si una empresa construye una calle y esa calle falla antes del tiempo estipulado, la empresa tiene que repararla a su costo. Eso crea un incentivo muy poderoso para construir bien desde el principio. No construyes barato y rápido esperando que el gobierno vuelva a contratarte para reparar lo que hiciste mal. Construyes bien porque si no, pierdes dinero. A estas alturas ya estás pensando varias cosas. La primera es, bueno, si el sistema americano es tan bueno, ¿por qué también hay baches allá? Y tienes razón en preguntarlo, porque los hay. Detroit, Chicago, Nueva Orleans, Filadelfia. Cualquier persona que haya manejado en esas ciudades sabe que las calles pueden estar en un estado deplorable. En 2023, una encuesta de la Asociación Americana de Autopistas y Transporte estimó que más de la mitad de las carreteras urbanas en Estados Unidos están en condición regular o mala. El problema existe, es real, y en algunas ciudades es tan grave como en cualquier ciudad latinoamericana. ¿Por qué? Porque el sistema funciona cuando hay dinero suficiente y cuando ese dinero se gestiona correctamente. Cuando una ciudad pierde población, como Detroit, la base fiscal se contrae, los ingresos bajan, el mantenimiento se pospone y las calles se deterioran. Cuando una ciudad tiene décadas de mala gestión municipal, el dinero etiquetado para infraestructura puede redirigirse hacia otras prioridades más urgentes o simplemente desaparecer en corrupción. El sistema no es inmune a esos problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia real con México? No es que en Estados Unidos no haya baches, es que en Estados Unidos hay un sistema diseñado para evitarlos, y cuando ese sistema funciona, funciona muy bien. En México, el sistema está diseñado de una manera que hace muy difícil que funcione consistentemente. Y aquí viene el giro que cambia completamente la perspectiva. En México, el presupuesto para mantenimiento vial urbano no está etiquetado de manera obligatoria. Los municipios reciben participaciones federales que pueden usar con cierta discrecionalidad. El mantenimiento de calles compite directamente con el pago de nómina, los programas sociales, la seguridad pública y decenas de otras necesidades urgentes. Y en esa competencia, el mantenimiento preventivo casi siempre pierde porque sus beneficios son invisibles. Nadie hace un evento de inauguración para celebrar que sellaron grietas. Nadie saca fotografías para redes sociales de una calle que no tiene baches porque la atendieron a tiempo. La política tiene sus propios incentivos y el mantenimiento silencioso no genera votos visibles. El resultado es una lógica perversa que cualquier ingeniero civil te puede confirmar. Es más barato y políticamente más rentable dejar que la calle se deteriore completamente y luego repavimentarla con fanfarria y cámaras que mantenerla preventivamente durante años sin que nadie lo note. Repavimentar genera corte de listón, mantener no genera nada visible, y entonces el ciclo se repite. Calle nueva, deterioro acelerado por falta de mantenimiento, baches, quejas, presupuesto de emergencia, calle nueva otra vez. Pero hay algo más que profundiza el problema y que tiene que ver con cómo se construye desde el principio. En muchos municipios mexicanos, los contratos de obra vial no incluyen garantías efectivas, o las incluyen en el papel, pero no hay mecanismos reales para hacerlas cumplir. Una empresa puede construir una calle con materiales por debajo del estándar, cobrar el contrato completo, y cuando la calle falla en 2 años en lugar de durar 10, el costo de la reparación lo asume el municipio, es decir, los ciudadanos, no la empresa. Sin consecuencias reales para construir mal, el incentivo para construir bien desaparece. Volvamos al punto de partida. Estás en una calle americana, el asfalto es liso, el coche no salta, no tienes que esquivar nada.
Ahora ya sabes que eso no es magia ni es que tengan más dinero en términos absolutos. Es el resultado acumulado de decisiones de ingeniería, de financiamiento etiquetado, de mantenimiento preventivo y de incentivos contractuales que funcionan en la dirección correcta. Y sabes también que ese sistema no es perfecto, que hay ciudades americanas con calles destrozadas, que cuando los recursos fallan o la gestión es mala, el resultado se parece mucho a lo que conocemos. La diferencia no está en la riqueza del país, está en la arquitectura del sistema que decide cómo se construye, quién responde cuando falla y con qué frecuencia se interviene antes de que el daño sea irreversible. El bache, entonces, no es un problema de ingeniería, es un problema de incentivos. ¿A quién le duele cuando la calle falla? ¿Quién paga las consecuencias? Si la empresa que construyó mal no paga, si el funcionario que autorizó el contrato irregular no paga, si el presupuesto de mantenimiento puede redirigirse sin consecuencias políticas visibles, entonces nadie tiene un incentivo real para evitar el bache, y el bache aparece puntual, como siempre. Cambiar eso requiere más que presupuesto, requiere rediseñar los incentivos, etiquetado obligatorio de recursos para mantenimiento, garantías contractuales con mecanismos reales de ejecución, auditorías técnicas independientes que certifiquen la calidad de la obra antes de liberar pagos, transparencia en el estado de la infraestructura, para que los ciudadanos puedan exigir con datos concretos, no solo con indignación en redes sociales. Algunos municipios mexicanos están empezando a mover en esa dirección. Hay experiencias interesantes en ciudades como Mérida y algunas alcaldías de la Ciudad de México, donde los índices de condición del pavimento se publican y se actualizan con regularidad. No es suficiente todavía, pero es una señal de que el problema se puede atacar de manera diferente. La próxima vez que pases sobre un bache, ya no vas a pensar solo en el golpe que le dio a tu suspensión. Vas a pensar en la grieta que nadie selló hace 6 meses, en el contrato que no incluyó garantía, en el presupuesto de mantenimiento que se usó para otra cosa, en el corte de listón que nunca va a existir, para celebrar una calle que simplemente no se rompió. Eso es infraestructura. No es glamoroso, no sale en los noticieros cuando funciona, pero cuando falla, todos lo sentimos en el coche, en las llantas y en el tiempo perdido esquivando lo inevitable. Y ahora la pregunta para ti: ¿cómo están las calles de tu colonia o de tu ciudad en este momento? ¿Has visto alguna vez que lleguen a sellar grietas de manera preventiva antes de que se conviertan en baches? ¿O en tu experiencia siempre esperan a que el daño sea total? Cuéntanos en los comentarios. Nos interesa saber desde dónde nos ves y cómo está la situación donde vives. Si el video te pareció útil, dale like. Es la manera más sencilla de ayudarnos a que más personas puedan encontrarlo. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Nos vemos en el siguiente.